Hace más de una semana, el reloj geopolítico de Norteamérica se detuvo. El pasado 1 de julio, el presidente Donald Trump rompió los esquemas al rechazar la renovación automática del TEMEC, provocando una era de incertidumbre con polémicas revisiones anuales. Mientras el gobierno mexicano intenta mantener la calma, en los pasillos corporativos y económicos de la región, el ambiente es de máxima alerta. ¿Estamos ante una genialidad de negociación o ante el principio del fin del libre comercio como lo conocemos? Para entender lo que realmente está en juego detrás de los titulares, hoy en Líderes del Mundo Hispano no venimos a especular, venimos a analizar con datos. Por eso nos acompaña el doctor Óscar Arturo García, renombrado profesor investigador del CIDE en México, experto de primer nivel en cadenas globales de valor y estrategia comercial. Soy Jen García y estos Líderes del Mundo Hispano, de The Epoch Times en español, periodismo independiente. Comenzamos. Bienvenido, doctor Óscar Arturo García, aquí a Líderes del Mundo Hispano. ¿Qué tal, Jennifer? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por recibirme en tu espacio. Como siempre es un gusto. Muchas gracias, doctor. Pues ahora que se dio finalmente este 1 de julio, lo que fue, pues lamentablemente para México, que no era lo que esperaba, ¿no? La revisión del TEMEC con un resultado que ya se veía venir, pero no pensamos que fuera a ser la realidad que íbamos a enfrentar, pues a una semana, ¿no? Donde pues Estados Unidos no aceptó la renovación automática del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y pues ahora, ¿en qué posición nos deja a México ya a una semana de haber evaluado, pues ahora sí que lo que unos consideramos como el golpe más fuerte de nuestra economía? ¿Cómo se ven las cosas para México, doctor? A ver, ¿qué pasó el 1 de julio? Como tú bien mencionas, Estados Unidos no aceptó renovar el TEMEC en su forma actual, ¿no? Como se diseñó, ¿no? La década pasada. Y pues bueno, al final de cuentas, es decir, si se esperaba a que su renegociación fuera cada 16 años, bueno, ya, y esto fuera a pasar hasta 2036, salvo que los tres países acuerden extenderlo por otro periodo de 16 años, ahora dicen que la comisión deberá reunirse cada año, ¿no? Para renegociar algunos aspectos del TEMEC. Como tú dices, nos sorprendió y no nos sorprendió porque, vamos, esto venía desde una serie de amenazas, ¿no? Que al final de cuentas, ante los ojos de muchos expertos es otro taco, ¿no? Eso es otra más del Trump always chicken out, pero ahora sí se cumplió, ¿no? Se cumplió esto, pero también, si bien ya todos los mercados, digamos, ya tenían más estudiado a Trump en el sentido de decir, Trump genera amenazas no creíbles por lo que su discurso se vuelve débil y todo el mundo se confió en ello. Al final pasó lo contrario, ¿no? Pasó esa baja probabilidad que tienes, dado lo que tú has venido estudiando, digamos, con cierta normalidad, encontrando la normalidad de cómo actúa Trump, y ahora sí pasó lo anormal, ¿no? Ahora, ¿es anormal a medias? Sí, porque Donald Trump prácticamente abandonó el libre comercio, ¿no? O abandonó la idea del libre comercio como se había fundamentado desde hace 40 años. Y él ha empezado a decir repentinamente, ¿no? Que Estados Unidos se encuentra en una posición muy injusta en el comercio con América del Norte, ¿no? Es decir, sus socios comerciales son injustos con ellos y también lo ha dicho abiertamente. Si vamos a hacer un tratado de libre comercio, es para que Estados Unidos gane, ¿no? Lo ha dicho así. Entonces, lo que él básicamente, a lo que se está transitando abiertamente es ya no promover el libre comercio, ¿no?
como, como actualmente se conoce, sino a transitar justamente al comercio administrado, que entre otras cosas, eh, no lo veo mal siempre y cuando todos los agentes puedan administrar su comercio. Es decir, el gran problema al que nosotros nos podemos enfrentar hoy por hoy con Estados Unidos, pues es la dominancia, ¿no? En la esfera internacional que sigue teniendo Estados Unidos, el poder de mercado que tiene Estados Unidos, y que entonces, si bien el TMEC ya se va a mantener como un instrumento de presión y no como un marco de comercio estable, justamente lo que nos obligaría a países como México y Canadá, en este caso, es a aceptar, digamos, de otra forma las reglas del juego que imponga Estados Unidos, ¿no? A sabiendas que tenemos muy poco poder de negociación para poder establecer nuestras reglas bajo esos principios de comercio administrado, ¿no? Que como siempre he dicho también, además, es momento o son momentos en los que hay que defender justamente las industrias nacionales y promoverlas, ¿no? En este caso, doctor, como bien lo has mencionado, muchos han comentado, muchos analistas, que una de las partes más fuertes, incluso el mismo Donald Trump y Marco Rubio lo mencionaron en su momento, es que este tratado de comercio, este tratado comercial, pues va muy de la mano de otros intereses, como comentabas hace un momento, en cuanto a seguridad nacional, en cuanto a combate al crimen organizado, en cuanto a garantizar un tránsito de los productos de manera segura a lo largo de la frontera, ¿no? En este recorrido que tienen que hacer, e incluso dentro de las mismas industrias que producen, no sé, el agro, ¿no? Que produce aguacate, jitomate, todo esto que han sido limón. Ya hemos visto las situaciones tan delicadas que han pasado en temas de seguridad. Eh, ¿Será este el tema más fuerte para tomar decisiones? O sea, ¿se toma como palanca para ejercer presión esta parte económica para poder lograr otros fines? ¿O sí hay un análisis real y de interés de crecimiento económico que potencie la región? Bueno, es que justamente a ver, el discurso es ese, ¿no? El beneficio económico que puede obtener la región. Creo que si algo tiene Donald Trump es que él nunca ha señalado que hay un beneficio económico para la región, que no lo haya, ¿no? Él busca un beneficio económico propio, ¿no? Propio para Estados Unidos. Entonces, justamente, y puede volverse el tema de seguridad el veto político del TEMEC, ¿no? O sea, eso sí es real, para empezar, ¿no? En términos estrictamente económicos, a Estados Unidos no le conviene romper con México, sí necesita de lo que nosotros producimos, de lo que nosotros enviamos, pero en términos políticos la seguridad puede justificar casi cualquier medida, ¿no? Como ya lo hemos dicho, como ya lo hemos visto, ¿no? Justamente el año pasado, ¿no? Los aranceles incluso, ¿no? Eran justificados como una medida de seguridad nacional, ¿no? Justamente porque estaban entrando productos que no se veía, que no debían entrar, ¿no? Muy particularmente el contenido de fentanilo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pueden aumentar las inspecciones, como tú bien dices, ¿no? Restricciones sectoriales, ¿no? Ahora tenemos el gran problema real del gusano barrenador y que impide justamente las exportaciones de ganado mexicano a Estados Unidos. Entonces, son temas que justamente se ponen en la mesa y que sí tienen una repercusión económica, ¿no? Se pueden endurecer reglas de origen, justamente, o lo que ya hemos visto incluso, no aplicado directamente a México, pero sí a otros países, las sanciones financieras, ¿no? Que de hecho se han hecho mella, sobre todo, por ejemplo, ahora en Cuba, ¿no? Que obligó a retirar inversiones, sobre todo españolas, ¿no? En el sector turístico de la isla, ¿no? Justamente so pretexto de que cualquiera que tenga negocios con Gaesa, al final de cuentas será sancionado financieramente, ¿no? Y cosas de ese estilo. Entonces, justamente
el gran tema es que justamente la seguridad se vuelve un criterio de admisión, ¿no? Al mercado estadounidense, ¿no? Lo que se viene formulando, lo que ya, digamos, se había dado en la práctica, digamos, eh, habitual del año pasado a la actualidad, es eso, ¿no? Justamente se justifican los cierres de fronteras justamente a través, sobre pretexto de la seguridad nacional, ¿no? Y justamente la USTR ya lo ha formulado de esa manera, ¿no? En marzo del 2026, por ejemplo, ¿no? Al lanzar la revisión del TEMEC con México, sí señaló explícitamente que las conversaciones buscan reducir la dependencia de importaciones extrarregionales, fortalecer sus reglas de origen y mejorar la seguridad justamente en las cadenas de suministro norteamericana, ¿no? Entonces sí señalan estos elementos de seguridad, ¿no? Pero justamente como tú bien dices, la seguridad implica varias cosas a la vez, ¿no? Y es lo que señalamos como lo que ya se ha dado, ¿no? Con el fentanilo, con los cárteles, ¿no? Con los cierres de frontera, ¿no? Justamente creo que va por ahí la admisión del, del comercio, ¿no? En temas de seguridad, ¿no? Y digamos, o como otro de los elementos, ¿no? Declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, ¿no? Y que sí, digamos, vulneran, ¿no? A Estados Unidos y que entonces, digamos, Estados Unidos actúa en defensa de sus propios intereses, ¿no? Por así decirlo. Y entonces, justamente como tú bien mencionas, nos vamos a otras dimensiones, ¿no? De seguridad como la seguridad logística, donde, digamos que para Estados Unidos significa, ¿no? Justamente que los productos que crucen la frontera sean libres de extorsiones, libres de robo, de contaminación, de interrupciones, ¿no? O de infiltración criminal. También en términos generales también podemos hablar de la seguridad productiva, ¿no? Es decir, que en las regiones donde se producen alimentos, minerales o, digamos, donde participa la industria agroalimentaria, que los insumos estratégicos no estén capturados por grupos criminales, ¿no? Como bien también se ha señalado en otros medios, ¿no? Donde, digamos, tal vez los cultivos de aguacate y limón en México han sido controlados en muchas ocasiones por el crimen organizado, ¿no? Han sido objeto de ellos, ¿no? Y también finalmente tenemos la seguridad geoeconómica, ¿no? Frente a China, que es decir, que los socios comerciales tengan un papel más activo, ¿no? En contra de la fuerza que tiene China en la producción manufacturera, ¿no? Ujú. Doctor, en este sentido de la garantía de la seguridad como un elemento importante para seguir este acuerdo comercial con Estados Unidos que de cierta manera sea beneficioso también para México, ¿tenemos en México el capital necesario para poder hacer frente a esos cuestionamientos en temas de seguridad o ese es nuestro talón de Aquiles, por decirlo de alguna manera? Pues es un talón de Aquiles. Sí, en realidad, no es, yo no considero que el Estado esté, digamos, cooptado por el crimen organizado, pero sí siento que es un Estado muy vulnerable ante el crimen organizado, ¿no? Y que creo que justamente es la fuente de donde Estados Unidos aprovecha su discurso para imponer justamente los términos de las negociaciones del TEMEC. Eso lo creo real, ¿no? Porque además también pasa algo aquí en México. No es que el país no tenga además capital para responderle a México, es que también el capital está muy desigualmente distribuido en la región, ¿no? Y al final de cuentas, las grandes inversiones que se pueden hacer en México, aunque fueran mexicanas, no equivalen a lo que tiene Estados Unidos, ¿no?
Ahora, ¿qué tiene México para negociar? Justamente tiene un capital ya de infraestructura, ya de integración comercial con Estados Unidos, que como he mencionado, en el corto plazo no es reemplazable por producción local para ellos, ¿no? Eso sí es real, ¿no? Pero lo que sí es que si seguimos este, en temas vulnerables, ¿no? O sea, si nos ponen en una posición muy vulnerable, el uno, no tener el capital suficiente, el no tener el nivel de desarrollo industrial suficiente y que a ello todavía le sumes que sí es real la parte de inseguridad, ¿no? Porque al final de cuentas también no nada más tienes los temas de los cárteles, como tal, ¿no? Y el problema de la exportación de drogas y demás, sino que también tienes temas como la extorsión justamente a la industria, ¿no? Que eso sí pone, digamos, especial énfasis también las autoridades estadounidenses, ¿no? Aquí en México, ¿no? O también el robo a transporte de carga, ¿no? A los corredores logísticos. Y entonces ahí tienes un problema justamente a lo que yo mencionaba, de que no esté cooptado por el narco el Estado, pero sí tienes una debilidad en el Estado de Derecho, tienes una vulnerabilidad ahí en preservar realmente la fuerza en el Estado, ¿no? Entonces sí tenemos un capital parcial, sí, pero no suficiente, y que no es suficiente justamente en industrias que son clave, ¿no? Porque al final de cuentas, digamos, no hay grandes conglomerados que provean autopartes mexicanas para el ensamblaje automotriz, ¿no? Transnacional, por ejemplo. No las hay, ¿no? Hay algunos proveedores nacionales, sí, pero que no tienen fuerza en la industria, ¿no? En ese sentido, doctor, tú que eres experto en cadenas globales de valor, este hecho de haber pasado de 16 años confiados en que hasta dentro de 16 años nos van a cambiar las reglas del juego a esta renovación anual, ¿qué impacto puede tener en la industria aquí en México? ¿Puede haber cambios importantes? Mira, sí y no, porque, a ver, en un año es muy difícil rastrear cambios, ¿no? A menos de que ocurran grandes saltos, como sí los que hemos visto últimamente, bueno, desde hace 6 años, con la pandemia, ¿no? La interrupción de las cadenas de suministros, que sí obligaban a pensar de forma rápida cómo lograr una producción eficiente con lo que tienes, ¿no? Y que, digamos, ese es el punto nodal, que si bien ya también la guerra con China incluso había empezado con Barack Obama, ¿no? Barack Obama ya había promovido justamente aranceles contra China, ¿no? Pero, digamos, el hecho justamente estilizado que realmente expone la vulnerabilidad de esta forma de producción es la pandemia, ¿no? Y luego tienes otras como la guerra en Ucrania, ¿no? Entre Rusia y Ucrania. Ahora, cuando este buque se atoró en el canal de Suez también, ¿no? Por ejemplo, que también modificó o bueno, atrasó la logística en esa parte del mundo. Ahora también, bueno, además del conflicto con Ucrania, ¿no? Y el cambio en los precios de los energéticos, también tienes ahora el conflicto con Irán, ¿no? Y que también vuelve a modificar los precios de los energéticos y además de los fertilizantes, ¿no? Entonces tienes esas vulnerabilidades que si bien solamente hasta que pasan estos sucesos de gran impacto, sí te permiten analizar justamente certeramente qué sucede, ¿no? Pero, por ejemplo, pasan otras cosas que son de larga data, ¿no? De largo plazo, como la fábrica Asia, ¿no? Digamos, China no vino a modificar la producción en América del Norte de un año a otro. Vemos en las estadísticas que gradualmente fueron aumentando las importaciones chinas, ¿no? Tanto en México como en Estados Unidos y Canadá.
y que cada vez más y más y más, y bueno, el acabose es hacia el 2006 cuando se formaliza el ingreso, o bueno, después de haber ingresado China a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio, entonces tenemos justamente que ahí sí hay un corte, ¿no? Hay un salto donde sí se incrementa la cantidad de las importaciones, ¿no? Pero ya se venía haciendo desde principios del año 2000, ¿no? Y entonces el revisar cada año sí permite tomar acciones, digamos, más precisas y no esperar a que cambie toda la estructura productiva. Pero también año tras año es muy corto, es un periodo muy corto de tiempo para observar cambios reales, ¿no? Entonces, también, ¿qué podemos ver ahí, no? Lo que sí puede pasar es que en términos generales, pasa que también pueden cambiar, pueden aumentar las primas de riesgo, ¿no? Para invertir en México, sobre todo en sectores manufactureros como la automotriz, la electrónica, ¿no? Aeroespacial, que digamos son industrias de alta tecnología y que en México han ido tomando cada vez un papel mayor, pero digamos con ciertas reservas, por ejemplo, en el caso de la electrónica, ¿no? Que además plantean inversiones, como te digo, de largo tiempo, 5, 10, 15 años, y entonces pasar de una revisión de cada 16 años a una revisión anual implica justamente la pregunta de ¿qué pasa si dentro de un año me cambian las reglas otra vez? ¿Qué va a pasar si dentro de un año me cambian los aranceles, ¿no? Los requisitos laborales, si ya no puedo importar contenido de China, por ejemplo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿vale la pena hacer una planta en México? Son ese tipo de cosas las que nos obligan a pensar justamente en el qué pasaría o qué pasa ahora que la revisión va a ser cada año, ¿no? Entonces, sí aumenta el riesgo para México, pero aumenta la certidumbre para Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, volvemos al elemento del comercio administrado, ¿no? Y que al final de cuentas eh, sigue relegando a México a un papel cada vez más maquilador, ¿no? O incluso transitar hacia una reprimarización muy selectiva, ¿no? Con commodities de alto valor, ¿no? Con exportaciones de commodities de alto valor, como lo que son las berries, ¿no? Tomate, todo este tipo de cultivos, ¿no? Aguacate, ¿no? Que son agroindustrias, digamos, ya diseñadas también para la exportación, ¿no? Sí, en esta parte que comentas, doctor, sobre que efectivamente de manera geopolítica, pues hay una especie de guerra fría entre Estados Unidos y China. Y de pronto, pues quedamos un poco atorados a la mitad de este conflicto económico, ¿no? Esta guerra comercial que ya traen muy fuerte. ¿Hay oportunidades todavía para México o de verdad tenemos que tomar un bando muy perfilado? Es que si es tomar un bando perfilado, y creo que ese bando muy perfilado también lo definió ya el gobierno federal, ¿no? A inicios de este año, cuando dijo el TEMEC va a ir, ¿no? Nosotros le estamos apostando al TEMEC, ¿no? Y al decir que estamos apostando al TEMEC, es que si México está tomando una postura meramente de adherirse a América del Norte, ¿no? Dos, también quedó de manifiesto cuando se decretaron los aranceles contra China, no aquí en México, es decir, sí se está tomando bando, pero también tenemos un tema justamente de que sí estamos atrapados entre esa tensión, porque justamente lo que es real es que en México importamos una gran cantidad de bienes intermedios de China, de Asia, justamente para cumplir con la producción, ¿no? De los bienes que se consumen en la región, ¿no? Y México, no, como siempre lo he dicho, ¿no? No puede simplemente decir vamos a sustituir a China, es decir, no es fácil, ¿no? Es decir, la industria mexicana, y como ya también te lo he repetido en este espacio, no está preparada para hacer esa gran sustitución de importaciones. Entonces, eso conlleva a que si justamente México sigue integrado bajo estas nuevas formas de revisiones anuales del TEMEC, el gran problema, además de la prima riesgo, es que
corremos el riesgo de añadir menos valor a la producción regional, ¿no? Es decir, seguimos, digamos, reafirmamos este modelo maquilador en el que llevamos insertos en la dinámica comercial México-Estados Unidos de toda la vida, ¿no? De más de 100 años de dinámica comercial, ¿no? Entonces, digamos que ese es el gran problema, ¿no? Que nos representa. Y entonces, digamos que tenemos también, o sea, tenemos grandes déficits comerciales con China justamente por el tema de las grandes importaciones de bienes intermedios. Y tomar a China como nuestro segundo socio comercial es algo a medias, porque al final de cuentas sí somos el segundo socio comercial, es nuestro segundo socio comercial, sí, pero por el volumen de importaciones que tenemos, porque en realidad nuestras exportaciones hacia China representan apenas un por ciento de lo que de lo que China importa del mundo. Es decir, somos nada, ¿no? Y además, ¿qué tipo de exportaciones hacemos? Básicamente materia prima, ¿no? Entonces no es tan fácil decir la solución es voltear a ver a China. En realidad no va tanto por ahí, sino que en realidad, como siempre lo he dicho, va por tener un espacio propio justamente que pueda insertarse de mejor manera en la región, ¿no? Pero, digamos, y creo que justamente hasta el mismo Estados Unidos está haciendo eso, ¿no? Está volviendo a ver por su oportunidad para insertarse de mejor forma en sus necesidades, ¿no? De comerciales, ¿no? Entonces, ellos sí tienen ese poder de mercado, ellos sí tienen ese poder de acción y lo están ejerciendo, ¿no? Entonces, es lo que veo, ¿no? En términos generales, ¿no? Ahora, no es que tampoco nos convenga romper así por así con China, pero la señal de Estados Unidos es clara, ¿no? La forma de exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos no puede depender de China, simple y sencillamente, pero también a la vez es como sostener que seguimos dependiendo de Estados Unidos mismo, ¿no? Ha comentado también que pues hay una gran probabilidad de que el TEMEC ahora con este primer paso de no renovación automática empiece a desmoronarse en los años posteriores y que probablemente terminará más en un acuerdo de tipo bilateral, ¿no? Considerando también los señalamientos que ha hecho el gobierno de Estados Unidos a Canadá en permitirle a China aprovecharse del tratado y pues también señalando, ¿no?, a México como puerta trasera para que China entre aprovechándose de estos acuerdos. Entonces, si llegáramos a estar en esta situación bilateral, ¿tenemos el peso suficiente para negociar o realmente nos hacía falta Canadá? ¿Cómo ves este equilibrio si se desmorona el TEMEC en su aspecto tripartita? Bueno, es que en realidad la historia del TEMEC es, es digamos, justamente un tema de que tanto México como Canadá le venden a Estados Unidos. Y pero en realidad la gran crítica al TEMEC es que México y Canadá no están integrados realmente, ¿no? Todo lo que se hace en torno al comercio regional es de ambos extremos para el medio, ¿no? Es decir, de Canadá por un lado, de México por el otro, cómo se integran y de forma separada, ¿no? Hacia Estados Unidos. Ahora, la misma Canadá, en en un principio, dijo, vamos solos, ¿no? No necesitamos a México. Lo dijo, lo dijeron en un principio. Remontándonos a las primeras discusiones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, estaba pensado para hacer un tratado bilateral Estados Unidos-Canadá, ¿no? Se adhirió después México a la región. Este, y además, el poder de negociación, pues,
como hemos dicho, también no es simétrico. De hecho, ya presiona por separado a México, Estados Unidos y a Canadá, porque como te digo, o sea, la naturaleza exportadora de cada uno de estos países es diferente, ¿no? O sea, digamos, con México existe la preocupación muy centrada en déficit comercial, en reglas de origen, en el sector automotriz, en el siderúrgico, aluminio, energía, ¿no? También tenemos temas fuertes que tratar en términos de factor trabajo, migración, ¿no? Seguridad fronteriza, ¿no? Esos son los temas que están en la agenda, digamos, bilateral entre Estados Unidos y México y que se negocian justamente por ese lado. Con Canadá son temas también de otra naturaleza, por ejemplo, la industria agroalimentaria, ¿no? Lácteos, este, alimentos procesados, ¿no? Maderables, energéticos también, ¿no? Pero también tienen otros temas como gasto en defensa. Como tú bien mencionabas hace unos instantes, la relación que tiene Canadá con China, ¿no? Este, digamos, eh, justamente toda esta batería de necesidades distintas en las que también Washington aprovecha para decir no necesito resolver en una mesa trilateral. Si yo tengo el poder justamente de negociación, puedo arrancar compromisos específicos a cada uno de los socios. Y entonces justamente se desmorona esta visión trilateral de un tratado y se vuelven agendas bilaterales, ¿no? Si no en la formalidad, sí en la práctica. Y como bien señalas, ¿no? Puede llegar justamente a pasar ese desmoronamiento y que al final de cuentas ya transite a una fragmentación formal, ¿no? Eso sí puede pasar. Doctor, después de todo lo que hemos analizado aquí en la conversación que amablemente hemos tenido con usted, eh, ¿qué oportunidades nos quedan todavía para México para saber que todavía hay mucho más que se puede hacer si armamos bien nuestra baraja, jugamos bien nuestras cartas de cara a las renegociaciones anuales que se puedan estar dando? ¿Qué podríamos nosotros ver como algo positivo o algo donde se abre una puerta interesante para México? Bueno, creo que el ejercicio de estar pensando en términos anuales es que obliga a México también a tener una reflexión más activa, ¿no? Nos obliga mucho a pensar también en el presente y hacia el futuro en el México que queremos, ¿no? Este, ya no basta con decir justamente somos el principal socio manufacturero de Estados Unidos, porque al final de cuentas sí lo vamos a seguir siendo, pero en términos de exportaciones brutas. Pero en términos de exportación de valor agregado nacional, esto sí va a ser un problema para México, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, por lo que hemos platicado de que Estados Unidos busca cada vez mayor papel, mayor participación estadounidense dentro de las reglas de origen de la región, nos vulnera hacia los lados, hacia las partes de menos valor agregado en la producción. Entonces, eso pasa por un lado. Dos, este, es, digamos, vamos a seguir siendo un socio importante para Estados Unidos, sí, sobre todo también porque hoy por hoy Estados Unidos solo no le puede competir a China, justamente porque esa transición de relocalización productiva le va a costar años, no es inmediato, ¿no? Entonces todavía estamos ahí y también sí tenemos algo que ofrecer, es decir, sumarnos al menos China, ¿sí? Pero creo que justamente el decir menos China sí obliga moralmente a la región, o sobre todo a Estados Unidos, a tener este fortalecimiento del desarrollo regional. Sí, sí lo obliga y sí es de reconocerse que Estados Unidos seguirá siendo el centro
del mercado de Norteamérica, sí, pero al final de cuentas sí, es un ganar-ganar. Si tú quieres disparejo donde Estados Unidos gana más, eso no lo negaría. Incluso yo no lo vería mal, pero siempre y cuando también México y Canadá ganen, ¿no? El problema del proyecto de Trump es cuando dice quiero que Estados Unidos gane todo y que México y Canadá no ganen nada. Porque entonces ahí se pierden los incentivos reales para tener un tratado de libre comercio. Nos deja de beneficiar y se nos sigue vendiendo entonces la gran idea de que el comercial con Estados Unidos nos iba a desarrollar como por arte de magia, ¿no? O sea que es un discurso más desacreditado que nada, ¿no? Porque al final no pasó. Entonces, justamente eso es importante. Y pues bueno, al final de cuentas, también México tiene la obligación de ponerse muy activo en realmente tener una propuesta concreta de seguridad económica en las cadenas de suministro. Todo lo que hemos dicho de no basta con decir estamos combatiendo al crimen organizado, sino que también se obtengan mecanismos capaces de medir justamente los avances en seguridad industrial, ¿no? Es decir, cómo tranquilizas a los transportistas, ¿no? De mercancías justamente cuando se quejan a diario de que las autopistas son inseguras, ¿no? De que sufren robos, ¿no? Cómo haces una trazabilidad, por ejemplo, digital de las mercancías, ¿no? Cómo certificas proveedores, ¿no? Que realmente cumplan con los estándares de limpieza, calidad, ¿no? Higiene que exige Estados Unidos, ¿no? Justamente cómo garantizas inspecciones agroalimentarias que realmente te lleven a ser un competidor de calidad, ¿no? Y también, ¿no? Justamente cómo combates la extorsión empresarial, ¿no? Las auditorías de aduanas, ¿no? Que quizás un primer momento fue cuando la Guardia Nacional empezó a tomar control de ellas, ¿no? Justamente y terminó con el negocio de privados, ¿no? Que creo que eso fue un movimiento que, digamos, tenía buena intención, pero no le he dado mayor seguimiento a si realmente produjo un cambio real o no, ¿no? Entonces, justamente el mejorar la seguridad, así como se ha vuelto una exigencia de Washington, creo que también es una ventaja competitiva para México, porque al final nos pone en una esfera de producción rápida, cercana al mercado principal y segura. Creo que eso es algo que sí nos ayuda incluso a subir de nivel, ¿no? Nos coloca en otro estado, ¿no? Y pues bueno, ya de ahí hablar justamente de oportunidades que tengan los sectores, pero en realidad viene de una sinergia bilateral, ¿no? Y finalmente, y yo creo que aquí la gran reflexión es que creo que sí, Estados Unidos tiene la sartén por el mango en términos de que puede negociar bilateralmente con México y con Canadá por separado, pero nos estamos olvidando como mexicanos de que existe Canadá y Canadá se olvida también de que existe México y que sí se puede, sí puede tener una mayor fuerza la negociación que los dos ejerzan juntos y no tomar por dada la propuesta, ¿no? Que hace Estados Unidos de negociar por separado, ¿no? Es decir, es ponerse firmes y decir, vamos juntos. Pues muchísimas gracias, estimado doctor Oscar Arturo García, por estar aquí con nosotros con toda esta información. ¿Algún mensaje final, algo que nos haya faltado tocar o abordar? No, simplemente lo único que añadiría es justamente que creo que el hablar de negociaciones anuales o revisiones anuales del TEMEC
es hablar que, es decir, que el comercio es un ente con vida, no es un ente dinámico, es un ente que no es estático, es un ente justamente que cambia año con año. Lo hemos visto de forma muy abrupta en lo que va en esta década, pero, y creo que nos obliga justamente a tomar acciones rápidas, ¿no? Estados Unidos lo ve así, lo está buscando implementar así, y lo que sí nos obliga es justamente a no aletargarnos y también a estar viendo estos fenómenos continuamente, a estar pensando, repensando, buscando soluciones rápidas, identificar tendencias de lo que viene para México, de lo que viene para América del Norte, de cómo viene Asia, ¿no? No nada más es decir, ah, bueno, ya se pusieron aranceles, ¿no? A productos chinos, es rastrear y ver qué efecto están teniendo los aranceles para justamente corregir sobre la marcha y digamos tomar acciones de forma rápida, ¿no? Creo que sería todo. Reflexión que nos dejas, doctor, porque sí, finalmente es un nuevo escenario, nuevas reglas del juego y que pues nos van a obligar a ser mucho más dinámicos y más propositivos en el corto plazo de lo que estábamos acostumbrados a trabajar en el pasado. Entonces, pues esperemos que esto sea realmente aprovechado por los empresarios, por la industria y que pues también el gobierno pues respalde, ¿no? Estas dinámicas haciendo más eficiente, ¿no? Los procesos. Que sí, que no se convierta nada más en un tema de quejas sobre cómo se está volviendo el TEMEC, sino que también se tome un papel activo sobre ello. Claro que sí, doctor. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Líderes del Mundo Hispano. Jennifer, como siempre, agradezco mucho la oportunidad que me has dado de participar en tu espacio y saludos a tu auditorio. Doctor García, gracias por abrirnos los ojos sobre lo que verdaderamente implican estas revisiones anuales, el factor China y el enorme peso que la seguridad pública va a tener en estas negociaciones. Muchísimas gracias por compartir este análisis tan necesario con nuestra audiencia. Y a ustedes que nos acompañaron en este análisis de en profundidad, muchas gracias por su confianza. La información es poder y hoy tienen las herramientas para entender hacia dónde va la economía. Si este contenido les aportó valor y creen que más personas deben conocer la realidad del TEMEC más allá del ruido político, ayúdenos con 3 acciones clave. Denos me gusta aquí en el video para que el algoritmo lo muestre a más líderes como ustedes. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan nuestras próximas entrevistas exclusivas. Y lo más importante, compartan este video con sus grupos de WhatsApp, redes sociales. Hagamos que el análisis serio y verídico se vuelva viral. Déjenos sus conclusiones en los comentarios. Los estaremos leyendo todos. Soy Jen García y estos Líderes del Mundo Hispano de The Epoch Times en español. Periodismo independiente. Nos vemos en el próximo análisis geopolítico. Hasta pronto.